sabe lo que está haciendo. Y de que nada en este mundo acontece si no lo permite Dios. Si Dios no lo permite. La voluntad permisiva de Dios siempre se va a ver en todo lo que acontezca en esta tierra, en medio de su pueblo y de sus hijos. Por eso, algo de lo que podemos aprender de este pasaje es que aunque Dios permita cosas desagradables en nuestra vida, o que parezcan burlescas, al final son necesarias para bendición nuestra. Al final son necesarias para bendición nuestra. Yo no sé cuántos de ustedes le ha tocado afrontar situaciones como adversidades, dificultades donde usted queda en ridículo y usted dice, y después se arrodilla a orar y es como una pelea con Dios. ¿Y tú no eres mi Dios? Señor, ¿cuántas veces te oré por él y lo dejaste morir? Y ahora tengo toda la gente encima de que para qué ser cristiano, para qué ser evangélico. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido estas experiencias, pero créame que a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada, hermano. Todo Dios lo tiene calculado. Y lo tiene calculado porque quiere bendecir nuestra vida. Estamos conociendo la omnisciencia de Dios. Con este pasaje estamos conociendo quién es Dios. Y por eso quiero mostrarle que dentro de esas adversidades necesarias, veo tres aspectos en este pasaje. Y el primer aspecto que veo es que hay necesidades en una vida generosa, de una vida generosa. Vemos que en este pasaje encuentro la necesidad también de un milagro. Y en tercer lugar veo la necesidad de Dios en la vida del hombre. Tres necesidades que muestran adversidades necesarias. Tres necesidades. Y uno dice, pues, ¿será que hay algo que yo no necesito? Pues yo quiero hablarle de esas cosas que son necesarias y que dentro de esa necesidad Dios coloca una adversidad. ¿Yo necesito un problema? Sí. A veces Dios nos manda una enfermedad para que nos arrepintamos. ¿Cómo? Sí. Tenemos necesidades. Por eso hablar de adversidades necesarias es hablar de algo fundamental en la vida cristiana. Porque el creyente no puede mirar la vida como la ve el mundo. El cristiano tiene que mirar la vida agarrado de la mano de Dios con esa total confianza, con esa total entrega, con ese total amor que tiene en su relación con el Padre. Amado hermano, cuando Dios actúa con poder y con autoridad, pero también actúa con amor. Y si permite cosas que sacan nuestras lágrimas, son situaciones que son para bendición de nuestra vida. Así nos duela, pero al final son para bendición de nuestra vida. ¿De qué sirve que lo tengas todo? ¿De qué sirve que ganes el mundo, pero pierdas tu alma? ¿De qué sirve que tengas el mejor empleo, tengas el mejor negocio, lo tengas todo en esta tierra, pero pierdas tu alma en el infierno? ¿De qué sirve que tengas todo tu cuerpo completo, pero que vas al infierno con todo ese cuerpo completo? El Señor dijo, es mejor que no tengas una mano, pero que entres al reino de los cielos. Y hay veces que estamos dejando de lado la prioridad de valores del reino de los cielos. La prioridad, el orden de los principios en el reino de los cielos. ¿De qué sirve que ore por los enfermos, se sanen, que ganen muchas almas y después que aquel día le diga, Señor, Señor, en tu nombre hizo eso, y el Señor te diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad? Por eso Jesús le dijo a los discípulos cuando fueron de dos en dos predicando el evangelio, cuando ellos llegaron todos alegres y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor le dijo, oh, chévere, pero no se alegren tanto por eso. Alégrense porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida, en el libro de los que son salvos.
hermano querido, hay adversidades que están tratando con nuestro corazón y creo que es lo más duro que nosotros podemos enfrentar, el trato con nosotros mismos. Por eso cuando alguien nos trata o algún líder nos dice algo, muchas veces botamos chispa porque no queremos aceptar nada de nadie. ¿Por qué? Porque el trato del corazón, eso duele. El trato pero estamos aquí delante del pastor de pastores, del Espíritu Santo que está con nosotros y Él sí sabe de qué tenemos necesidad. Y por eso cuando Él trata con nuestras vidas, Él trata con nuestro corazón, hermanos. Y trata con todo nuestro carácter y moldea y trabaja nuestras vidas, pero Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer solamente diciéndonoslo, porque muchas veces, como lo dice el Salmo 33, versículo 8, a veces somos como los mulos, que no se pueden acercar si no es con el cabestro. Porque nos habla y no atendemos. El mismo proverbio dice que el siervo no se le habla con palabras porque entiende, oye, mas no hace caso. Y muchas veces nosotros, en vez de actuar como hijo, estamos actuando como siervo, estamos actuando como mulo, donde son las adversidades, son las situaciones difíciles las que nos van a tratar a nosotros, las que nos van a enseñar. Si no, no levantamos la cabeza. Si no, no aprendemos, hermanos, y todas esas situaciones adversas, difíciles, son las que empiezan a enseñarnos. La obra del Señor necesita de una vida generosa. La obra del Señor necesita de una vida generosa. Usted necesita ser una persona generosa. Y este pasaje nos muestra la historia de una persona generosa que prioriza la obra de Dios y también es recompensada por Él. Las personas generosas son recompensadas por Dios. Es palabra de Dios, hermano. Dígalo de aquí hasta donde quiera. Las personas generosas, Dios las recompensa. Y este pasaje nos muestra la historia hermosa de una mujer generosa. Es interesante porque el pasaje también nos muestra unos paralelos donde muestra a un hombre como Eliseo, que es el profeta que sucede al profeta Elías, dos personalidades totalmente diferentes. La personalidad del profeta Eliseo, un hombre que llega, acepta bajar en casas, acepta que lo ayuden, pero la personalidad de Elías al que él sucede es la personalidad de un hombre que vive como ermitaño en el desierto y que vive apartado, como quien diría, para no contaminarse de nada, de lo que en el momento estaba aconteciendo en la antigua y lejana Oriente o Israel. Esto es interesante porque esto deja ver cómo hay tipos de liderazgo, el liderazgo de Jesús y el liderazgo de Juan el Bautista. Usted mira a un Juan el Bautista y era un hombre también, al igual que Elías, un hombre ermitaño que estaba por fuera, que estaba bien distante, pero usted mira el liderazgo de Jesús y era el liderazgo de un hombre que comía con pecadores, que comía pescado bueno en la orilla del mar y que lo juzgaban, lo señalaban por ser comedor, comilón y bebedor. Mire usted cómo hay tipos de liderazgo, pero este paralelo es interesante porque en medio de la obra del Señor nosotros vamos a encontrar siempre la oportunidad de ser generoso. Y esta mujer brinda su generosidad. Interesante, una hospitalidad. Brinda su generosidad siendo hospitalaria, con hospitalidad a Eliseo. Fue amiga de ellos, estuvo dispuesta para dar de lo que ella tenía. También fue una mujer discreta, dice el texto. Ella fue una mujer digna de confianza, ¿no? Porque Eliseo no se bajó en cualquier parte. Cuando Eliseo la llama
decirle la palabra de Dios que tenía para ella. Mire usted, ni siquiera entró a la habitación siendo esa su propia casa, su propio aposento, sino que se paró en la puerta, y eso es discreto. Eso es ser discreto. Y podríamos en algún momento hablar de cuando uno invita a una persona de Dios a su casa, cuál debe ser el comportamiento, porque a veces ponemos la mirada más en el hombre que en Dios. Y a veces hasta idolatramos al hombre antes que amar más a Dios. Y esta mujer, la discreción que tuvo fue interesante dentro de sus características como mujer generosa, ¿no? No fue la de una mujer o un hombre que cuando va a dar toca bombos y platillos, y lo que sabe la izquierda también lo sabe la derecha y todo, ¿no? No, no, no. Me acuerdo tanto que en mi experiencia por el paso por el seminario estudiando, en una ocasión fui a pagar mi cuota el pago del semestre. Fui a pagar mi cuota y la secretaria me dijo: de Manjarres, pero a usted le pagaron ya la cuota. ¿Cómo? Y entonces sí, vaya allá al casillero y ahí está el recibo. Fui al casillero, efectivo, ya habían pagado mi cuota del semestre, ya la habían pagado, el semestre académico. Entonces me volví a donde la secretaria y le pregunté: ole, ¿y usted sabe quién me pagó esto? Entonces me dijo: eso no se dice. Bueno, lección aprendida, ¿no? Pero como buenos costeños, en el pabellón de solteros nos reunimos y, "Ey, pero, ay, ¿quién hizo?". Y entonces yo le empecé a llevar el comentario y le dije: mira, me pasó esto, me pasó aquello. Y entonces yo me decía: no, ese fue fulano. No, hombre, ese profesor es tacaño. No, hombre, ese fue no sé quién. No, hombre, ese. Oye, palabra más, palabra menos. No supimos quién fue. Nos pusimos de espionaje y nada, no supimos quién fue. Después, a los años, fue que alguien me dio una luz y me dijo: el que hace eso es el profesor. Increíble. La persona que uno menos creía. Discreción. Hasta para dar hay que ser sabio, hermano. Hasta para dar hay que aprender a dar. Porque algunos pueden estar botando plata por ahí en no debe. Algunos pueden estar desperdiciando lo que Dios les está dando. Entonces, mire que ese don del dar es un don que también hay que desarrollarlo, hay que crecer, hay que aprender también a dar. Esta mujer era tan discreta de que el hecho de que le hubiese hecho ese aposento alto a Eliseo para que él bajara allí, no quería decir de que estaba enchollada, porque esta es mi casa y tú no puedes venir a mi casa. Un día estuve en casa de, de unos que estaban llegando aquí a la iglesia, y yo llegué pero a visitarles. Entonces llegué a visitarle, pero el hombre, el hombre tenía una actitud muy grotesca, y cuando yo llegué, eh, él tenía un cigarrillo en la boca. Yo pensé que de pronto por prudencia y respeto iba a coger y apagar el cigarrillo, pero no fue así, siguió fumando. Y yo sentado aquí y él fumando, pero ya el humo ya me estaba llegando. Entonces yo me rodé para este lado y, y le dije: no, pues si puedes apagar el cigarrillo, pues mejor, porque ya me está llegando. Y eso fue como si el diablo se le metiera, hermano. Usted no manda en mi casa. No me lo dijo de ahí de frente, pero después me mandó un email, cuando eso estaban de moda los correos electrónicos. Me mandó un email y me dijo: en mi casa el que mando soy yo, ta, 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 ta. Esta mujer me llamó la atención porque fue tan prudente que se paró hasta en la puerta y, y mostró su respeto, su atención. Eh, Tengo esta casa, voy a hacer una pieza para el hombre de Dios, cuando él venga tenga donde posar. Yo no sé si a usted se le ha ocurrido pensar en eso. Aquí a nosotros lo que hacemos a veces es, viene alguien de visita, entonces
vamos al Tativán, a un hotel y alquilamos allá para que baje la persona, pero miren, entonces valoraban más la hospitalidad y este era un concepto religioso y de Israel. ¿Por qué? Porque se tenía la concepción de que muchos sin saber hospedaron ángeles. Muchos sin saber hospedaban ángeles allí. Entonces la hospitalidad cogió una fuerza tan tremenda que cuando se trataba de hospitalidad, la gente era muy generosa en buscar manera de cómo recibir a alguien. Hoy en día yo sé que hoy en día hay que ser sabios también para hacer eso y por eso no quiere decir que no lo hagamos, sino que lo sepamos hacer, que lo sepamos hacer. Es interesante entonces ver cómo tenemos una necesidad de vida generosa hasta en los grupos. Yo me alegro ahora que ya hay una generosidad en los hermanos cuando dice compra en casa. Yo quiero que hagan compra en casa, en mi casa. Antes, hermano, antes los grupos de fraternidad no había casa donde hacerlo, pero ya ahora sí hay. Y eso me alegra porque el corazón de ustedes ha ido cambiando, ha ido entendiendo que se necesita una vida generosa, se necesita ser generoso y que dentro de esa generosidad Dios la recompensa. Esta mujer fue tan generosa, que no que tocó el corazón de Eliseo, tocó el corazón de Dios, hermano, porque la generosidad toca el corazón de Dios. Tanto así que el hombre de Dios que está conectado con Dios entendió y dijo, wow, esta mujer debe ser bendecida por Dios. Hasta el punto que el texto dice que indagaron qué necesita, porque no era que le faltara algo, pero como bien es cierto, a todos nos falta algo. En algún momento, a todos nos falta algo. Lo que quiere decir el texto es que era una mujer pudiente, de plata no necesitaba, de influencia en el ejército, de influencia ante el rey, no necesitaba nada de eso. Pero todos necesitamos algo. Y él con Giesi analizaron la vida de esta mujer y encontraron que esta mujer no tenía hijo. ¿Y cuál cree que fue la recompensa para esta mujer? Dios dio un hijo por ser generoso. Le dio un hijo por ser generoso. Hermanos, ser generoso hoy lo debemos mirar como una necesidad en nuestras vidas, porque Dios recompensa la vida del generoso. Pero también el texto nos muestra que había una segunda necesidad y era la necesidad de un milagro. Resulta que ante la necesidad de un milagro, es Dios quien determina cuándo hacerlo y por qué. Necesidades hay muchas, pero necesidad de un milagro, eso lo decide cuando Dios. Y uno le pregunta a Dios, Señor, yo les digo algo, cuando yo me convertí, año 1991, 22 de agosto del año 91, lo primero que yo me enfoqué, leyendo los evangelios, leyendo un Jesús que sanaba enfermo y echaba fuera demonios, yo me enfoqué fue en mi hermana Marely. Y dije, Señor, haz un milagro. Y entré en 7 días de ayuno parejo. Y ayunaba y oraba, Señor, haz un milagro. Haz un milagro. Pero el milagro no acontecía. Porque el que determina hacer un milagro es Dios. ¿Cuándo y dónde y por qué hacer un milagro? Los milagros no ocurren por así de más. Porque a mí me dio la gana. No. Cuando Dios actúa con un milagro, Dios determina cuándo hacerlo y por qué. Hermano, y el milagro nunca aconteció. Pero después me di cuenta que Dios tenía un propósito con los sordos. Y aquí llegamos a tener ministerio de sordos. Y ahí han quedado los sordos. Ya Marely está casada. Eso no le impidió que se casara, que tenga su hijo, que tiene su hogar bien hermoso. Y está adelante. Pero yo en ese momento yo quería ver un milagro. Entonces, porque yo quiero ver un milagro, Dios tiene que hacer un milagro. ¿Quién dijo eso? Es Dios el que determina cuándo y dónde hacer el milagro. Y esta mujer tenía la necesidad de un milagro, claro.
Claro que sí. Dios le había hecho el milagro de darle un hijo, la recompensa de darle un hijo, pero después ese hijo llega y se le muere. Cuando ya está grandecito, ustedes lo leyeron, se le murió. Y ella tomó eso como algo burlesco. Pero el que sabe por qué hace las cosas es Dios. Y esta mujer llena de fe, con una actitud de fe, cogió al niño y se lo colocó en la cama que había comprado para el siervo de Dios. Ahí lo puso y dijo, ahora lo voy a buscar y él yo sé que lo va a levantar. Y así lo hizo y Dios obró. Todos los detalles ustedes lo pueden ver allí. Porque en el fondo lo que este pasaje me lleva a pensar es que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe de qué tenemos y por qué puede hacer un milagro hoy y por qué a uno y a otro, por qué no le puede hacer un milagro. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y aquí el asunto es que esta mujer, aunque era influyente en toda la corte terrenal, se olvidaba de que Eliseo era alguien que también tenía influencia, no solamente en la corte terrenal, sino también en la corte celestial. Y esto es importante tenerlo en cuenta en este pasaje. Porque vemos a una mujer que necesitaba un milagro, pero fue a donde tenía que ir. Fue a quien de verdad tenía influencia. Hermanos, los ricos también lloran. Hermanos, aunque usted tenga todo, usted se puede mirar a sí mismo y de pronto va a decir, yo no sé qué hago aquí en la iglesia. Y es verdad. Usted no sabe qué hace aquí en la iglesia. Pero, pero es que llega un momento en la vida donde se da cuenta de que usted necesita algo y ese algo lo tiene Dios. Y el único que lo puede hacer es Dios. Y que usted es capaz y que es profesional y que tiene todos los talentos y que tiene todas las capacidades. Pero que aún así usted se tiene que dar cuenta que Dios lo sabe todo y que Dios sabe de qué necesita usted. Por eso este pasaje a mí me llama profundamente la atención. Porque cuando hay la necesidad de un milagro, el que determina todo esto es Dios para mostrarnos que hay adversidades que son necesarias. Hay adversidades que son necesarias en la vida. Y el que determina por qué son necesarias es Dios. Es Dios. Hay veces que Dios nos pone a arrastrar calandria. Yo conozco familias que arrastraron calandria todo el tiempo. Y después, y ahora son familias que tienen recursos hasta que ya, pero ya lo aprendieron. Cuando yo digo arrastrando calandria es el concepto de este paisa de que están llevados en la costa, que gente que han quedado bien llevados, con necesidades, pero que muchas veces uno habla con estas personas que han pasado esos momentos tortuosos y difíciles y después dice, esos tiempos nos ayudaron para ahora saber cómo manejar el dinero. Porque créanme, hay gente que no sabe manejar, que así como llega el dinero, así se va. Porque a veces, amados hermanos, Dios tiene que crear esas necesidades en nosotros como adversidades, como dificultades para tratar con nosotros, para mostrarnos un camino mejor, para ayudar en nuestra vida con Él, en nuestra relación, en nuestra salvación. Y uno a veces se encasilla en el por qué. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Señor, ¿por qué no me diste hijo? Señor, ¿por qué no me das un buen trabajo? Yo te quiero decir, Dios tiene una respuesta para ti, todo esto. Y Dios sabe para qué te llama a sus caminos. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero a veces somos duros como el mulo, hermanos. Ese es, si no es con situaciones difíciles,
Entonces, no caminamos con el Señor. Y es lo que la palabra nos muestra, de que Dios también crea adversidades necesarias. Mire usted que esta mujer necesitó de un milagro. Y las palabras que quedaron en el tintero fueron las palabras que a mí me resonaron en la mente. Las palabras que esta mujer le dijo a Eliseo: ¿para qué me das un hijo para ahora venirme a quitármelo? Es como si te estuviesen burlando de mí. Y yo creo que estoy hablando de esto porque me parece que esto no está fuera de la realidad de muchos, ¿verdad? Cuando discutimos con el Señor, cuando a veces le peleamos al Señor. Yo no sé, pero el Dios mío a veces me acepta, todas mis preguntas, mis interrogantes fuertes. Y esta mujer no está ajena, no está lejos de esta realidad. Y le dice: yo te pedí hijo. Le dijo a Eliseo, perdóneme la expresión costeña: yo te pedí hijo, entonces ¿por qué me lo tienes que dar? Para ahora ponerme en esta. ¿Yo acaso te pedí hijo? No sé si usted lo ha meditado, no ha pensado en esto. Pero Eliseo estaba en la grande. Eliseo estaba en la grande. Porque esta mujer estaba haciendo un reclamo muy lógico. Un reclamo muy lógico. Como el que nosotros a veces, entre comillas, hacemos a Dios. Señor, yo soy buen creyente, yo soy buen hijo, ¿por qué me pasa esto a mí, verdad? Señor, pero si él estaba fuerte, era un soldador fuerte, ¿por qué te lo tuviste que llevar, Señor? Si él venía ahora en Semana Santa para estar conmigo acá unos días, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? El Señor, si ahora, antes era reacio al Evangelio y ahora que ya está recibiéndome palabras del Evangelio, ¿ahora es que te lo vas a llevar? ¿Ah? Te llevaste a Rafa, te llevaste a este. Señor, y ahora, ¿y yo qué? Y yo estoy solo, los hermanos que están conociendo de ti, ahora tú te los estás llevando. Entonces uno empieza a ignorar la omnisciencia de Dios, a olvidar, empieza a olvidar los motivos ocultos a nuestros ojos. Los motivos ocultos, ¿se acuerdan las palabras de Eliseo? Le dice a Giezi: déjala, ella viene porque su corazón está angustiado y Dios no me ha revelado. Hermanos, hay cosas que Dios no nos muestra en el momento. Y eso obviamente hace más intenso el dolor cuando uno desconoce las cosas. Cuando uno no sabe por qué pasan las cosas. Hace que el dolor se aumente más. Pero también tiene que uno aceptar que ante la omnisciencia de Dios hay cosas que son ocultas a nuestros ojos, a nuestro espíritu, y no lo podemos discernir. No podemos saber por qué pasan o suceden las cosas. Pero es aquí donde la palabra me lleva a pensar de que hay una tercera necesidad, y la necesidad de Dios en la vida del hombre. La necesidad de Dios en la vida del hombre. Y esa necesidad de Dios en la vida del hombre, hermanos, es la que hace que todo acontezca a nuestro alrededor. Es la que hace que todos los por qué se acaben y surjan los para qué. Es la que hace que todos los por qué pierdan peso. Y entonces empecemos siempre a decir: Señor, ¿qué permites? Señor, ¿qué quieres hacer? Y hace que nuestro volumen de enojo y de molestia se baje, y entonces empiece a confiar en la omnisciencia de Dios. Y empiece uno a pensar: algo tú quieres hacer. Hermano, el Dios de la Biblia no se equivoca. Cuando Dios actúa, Dios no se equivoca. Cuando Dios permite algo, Él no se equivoca, amado hermano. Yo quiero decirte, no estamos aquí en la iglesia para jugar con Dios. Estamos en la iglesia para conocer a Dios. Por eso el ser humano, amado hermano, el ser humano no ve más allá de sus logros y sus fracasos. Pero Dios lo ve todo a través de su propósito.
todo lo que vivimos, lo vivimos en pro de un propósito. En pro de un propósito. Nosotros no podemos ver más allá de nuestros grandes logros y éxitos. Nosotros no podemos ver más allá de nuestros fracasos, pero Dios sí puede ver más allá. Todo lo ve. Dios todo lo ve conforme a sus propósitos, a través de su propósito, porque solo Dios conoce el futuro del ser humano. Yo escasamente sé que voy a dar un paso, pero Dios sabe qué va a suceder cuando me baje dentro de una hora, ya no esté aquí. ¿Qué va a suceder? El único que ve más allá es Dios. Y por eso el texto nos muestra que cuando hablamos de adversidades necesarias, hay una gran necesidad imperante de Dios en la vida del hombre. Si hay algo en lo que necesitamos es a Dios para entenderlo. El salmista, así lo leíamos creo que el miércoles o el jueves, Salmo 92, versículo 5. ¿Alguien lo tiene a la mano? Salmo 92, versículo 5. Hermoso ese salmo. El salmista hablaba de cómo él se gozaba en el Señor, en la obra de Dios. ¿Alguien lo tiene? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Grandes como en la obra de Dios es grande. Sus pensamientos, ¿cómo son? Profundos. Es interesante que en el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el capítulo 13, versículo, si no estoy mal, el 7, dice el texto que Jesús le dijo a sus discípulos: lo que yo les digo ahora no lo entienden. Lo que yo les estoy diciendo ahora ustedes no lo entienden, pero después lo entenderán. Esa es una palabra que me quedó de una visita que tuve hace unos días. Porque amados hermanos, Dios, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Porque muchas cosas no las vamos a entender. Y nosotros, si no la entendemos, vamos a actuar mal. Pero si sabemos que Dios está detrás de todo, podemos entenderlas mejor. En el momento no las entenderán, le dijo Jesús, pero después lo entenderás. Hermanos, hay una necesidad de Dios. Esta mujer no estaba pidiendo hijo, pero es impresionante que Dios le da un hijo. ¿A quién? A una mujer que cuando va donde el hombre de Dios le dice: ves adelante, vive Jehová, que no te dejaré. Aquí voy a estar contigo. Voy a pelear. Cual Jacob dijo: pelearé por la bendición. Si no me bendice, no te dejo. ¿Eso qué es? Fe. Una mujer de fe. En una mujer de fe acontecen todos estos misterios de Dios. Pero son misterios de la omnisciencia de Dios, que siempre actúa con un propósito. Siempre actúa con un propósito. Cuando yo leí este pasaje, hasta donde lo leí, yo dije: bueno, ¿qué chorro es este? Le da un hijo, muere, le hace un milagro y ya, y listo. Ajá, ¿y para qué es? Pero este pasaje empieza a cobrar más fuerza cuando vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 8. 4 capítulos más adelante, vaya conmigo, 4 capítulos más adelante. Es interesante que 4 capítulos más adelante, mire lo que acontece, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 4 capítulos más adelante: y habló Eliseo con aquella mujer cuyo hijo él había revivido. ¿De quién está hablando? De la mujer sunamita. Y habló Eliseo con aquella mujer a cuyo hijo él había revivido y le dijo: levántate
vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. ¿Están conmigo en la lectura? Porque Jehová ha llamado ¿qué? El hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. 7 años de hambruna venía para toda la región de Sunem. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Ella y su familia se fueron a vivir durante 7 años a tierra de los filisteos. Y cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos y fue a implorar al rey. Ella fue a implorar al rey por su casa y por su tierra. Y el rey estaba hablando con Giezi, el criado del varón de Dios, y le decía: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Giezi le contaba al rey cómo había revivido a un muerto, llegó la mujer a cuyo hijo él había revivido, para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey y Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo revivió. Y el rey preguntó a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un oficial: haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Ay, ay, ay. Y cuando yo veo esto, yo veo que tenemos una necesidad de Dios. La necesidad de un Dios que actúa ocultamente de una manera que tal vez uno no entiende, pero que en su momento lo va a entender. La omnisciencia de Dios, hermanos, nos da la garantía y la confianza que Él sabe para qué permite las cosas. Hermanos, no hubo una mejor forma de recobrar sus tierras, sus cosechas, sus frutos de más de 7 años. Porque al ella irse, el Estado, el gobierno recogía todos esos frutos y los almacenaban en bodegas, en graneros. Y todo ese fruto estaba allí. Una mujer que estaba acomodada, ahora cómo iba a quedar. Con más riqueza todavía, porque fueron 7 años de producción de esas tierras que ella había dejado. Todo, dice la palabra, le fue devuelto. ¿Y cómo se lo devolvieron? Simplemente por la necesidad de un milagro. La necesidad de un milagro. A través de un milagro. Que uno dice, pero Dios se está burlando de uno. ¿Para qué permite eso? Después lo entendemos. Y entendemos que cuando Dios actúa de esta manera oculta o sin entendimiento para uno, es porque todo lo hace bendecido. Yo le contaba a unos muchachos que en una ocasión, cuando yo estaba tragado de una chica y no me pude casar, no me pude noviar con ella, porque Dios me dijo, esa no es. Yo lloré y le dije, ¿por qué, Señor? Porque si esa es la que me gusta, ¿por qué permite esto? Y lloraba a moco tendido, y para que la familia no me escuchara, yo abrí la ducha y en el baño lloraba y lloraba. Dios me dijo, después lo vas a entender. Después lo vas a entender. Ya después de casado, con 2 hermosos hijos, vi a aquella mujer
en unos malos pasos. Vi en unos malos pasos y con un hijo bien feíto. Yo no sé, no quise averiguar más de la vida de él, pero lo que sí sé que Dios me dijo fue, yo no quería. ¿Te das cuenta por qué lo impedí? Hermano, cuando Dios hace algo es porque Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere bendecirte y hay adversidades necesarias. En momentos difíciles necesarias. Señor, ¿por qué no te llevaste a este que vive en el vicio, que no hace nada? Mira a mi hermano que un trabajador que ama a su esposa, que tiene sus 2 hijos hogareños, a él es el que te vas a llevar. ¿Por qué no te llevaste a este? ¡Ey! No, hay adversidades necesarias. Y cuando uno confía en Dios, mire, nosotros nos burlábamos en el buen sentido, nos reíamos pues de la profesora de hebreo, porque era una gringa la que nos enseñó hebreo, fue una gringa, y ella, pero es una gringa que, que aprendió mucho del español. Entonces ella, ella nos estaba enseñando hebreo y nosotros quedábamos todos gringos, es decir, que quedábamos, ella nos veía la cara así toda, pero entonces ella nos tocaba el hombro y decía, no os preocupéis, mañana entenderéis. Y entonces eso se volvía la recocha en el curso. No os preocupéis, mañana entenderéis. No os preocupéis, mañana entenderéis. Ante las adversidades necesarias, yo tengo que decirte, no te preocupes, mañana entenderéis. Jesús, una de las palabras que más repite el texto bíblico de los evangelios de Jesús es necesario. Es necesario. Y el texto no dice. Y después entendemos por qué era necesario. Es necesario. Jesús habló mucho con los necesarios de Dios. Señor, me duele. Es necesario. Señor, ¿para qué me permites vivir esto? Es necesario. Quédate con el necesario, Señor. ¿Cuánto más me vas a tener en esta situación? Es necesario. Hermanos, hay adversidades necesarias. Señor, ¿cuándo lo vas a cambiar? A mi esposo, a mi esposa, ¿cuándo lo vas a cambiar? Es necesario. Y estos necesarios de Dios en Jesús, uno lo puede ver cuando Él le decía a sus discípulos, si me pueden ayudar allí con el niño, por favor, lo sugieres. Quiero cerrar con esto. En Jesús vemos que era necesario ir a Jerusalén. Más adelante supimos que fue a hacer a Jerusalén. Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Es necesario que todo esto acontezca, hablando de las señales de fin del mundo. Es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Es necesario que pase por Samaria. ¿Se acuerdan? En su paso por Samaria habló con la mujer samaritana y el evangelio fue predicado a toda Samaria a través de ese paso de Jesús y de ese contacto de Jesús con la mujer prostituta de Samaria. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Le dijo hablando de Juan el Bautista, es necesario pasar por Samaria, es necesario que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hechos 14:22. Es necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos.
es necesario. ¿Cuántas cosas son necesarias en nuestras vidas, hermanos? Dios lo sabe. Los necesarios de Jesús están vinculados al propósito eterno de Dios con el hombre. No preguntes por qué, pregunta para qué. Porque es necesario que vivas lo que estás atravesando. Es necesario esas adversidades que tal vez duelen, que tal vez no queremos que sea así, pero Dios lo está permitiendo. Aleluya. Hoy es un día de victoria, hermanos. Con esta palabra yo te quiero decir, no es momento para sentirte fracasado y acabado. Es momento para decir, Dios tiene control de mi situación. Es momento para decir, el Dios al que sigo, Él sabe por qué permite todas las cosas que estoy viviendo. Él sabe todo. ¿Por qué no me ha sanado? Él lo sabe. Porque es necesario. Él sabe por qué es necesario, amado hermano. ¿Por qué acontecen esas situaciones en tu vida? Y creo que es un buen momento para orar. Creo que es un buen momento para decirle al Señor, tú que sabes, lo sabes todo, Señor. Guía mi vida. De pronto ahora no lo entendemos. Señor, ¿por qué permitiste todo en Venezuela y ahora estoy aquí? Señor, ¿por qué me permitiste vivir todo lo que he vivido y ahora estoy en esta iglesia? Hermanos, un Dios que todo lo sabes, aleluya. Y un Dios que